en el Salmo 139, de los versículos del 13 al 18 nos dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidable, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Y qué bueno es saber que nuestro Dios es nuestro creador, el creador de todo el universo, de todo lo que hay. Por eso yo te invito a levantar tus manos y decir: tú eres mi creador, tú eres mi rey. Alabado sea tu nombre, Jesucristo. Creaste las montañas y el mar, pintaste el universo y me formaste a mí. El eco de tu voz trazó el mundo así, a través del tiempo, y hoy me hablas aquí. Mi creador, mi rey. Creaste las praderas y el color, que el horizonte despliega ante mí. Siento tu amor. Hiciste las estrellas y el atardecer. Diste nombre a todo, incluso a mi ser. Mi creador, mi rey. ¿Quién soy yo para que pienses en mí? ¿Quién soy yo que tu amor pones en mí? Mi creador, mi rey. Creaste las tinieblas y la luz, sol y luna para iluminar mi caminar. Como un manto tu mano el cielo extendió, cubre todo el universo y cuida mi andar. Mi creador.
les bendiga, amados hermanos. Una vez más nos encontramos para glorificar a nuestro Dios y bendecir a su iglesia por medio de su palabra. Nos saludamos todos en esta mañana y saludamos al pastor Leandro, a su casa, a su familia, por compartir con nosotros y permitir que pudiéramos o podamos estar todos juntos, como dice la Escritura, en paz y armonía, meditando por medio de estos medios en la palabra de Dios. Y una vez más lo vamos a hacer en el Salmo 139. El Salmo 139, esta es la tercera vez o el tercer sermón que hacemos de esta serie del Salmo 139 y lo estaremos haciendo en los versículos del 13 al 18. Estaremos dando lectura de estos preciosos versículos. Dicen así: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidable, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Gloria sea al Señor. Oramos en este tiempo. Padre, bendecimos tu nombre. Rogándote estamos que tú nos suplas de todo lo necesario para poder entender tu palabra. Espíritu Santo, llévanos a tu palabra, ilumínanos, danos entendimientos para poder entender las maravillas de tu palabra y ser edificados en Jesucristo todos como iglesia. Te damos gracias una vez más en el nombre de Jesús. Te decimos amén y amén. Y precisamente como ya dijimos, este Salmo 139 es un salmo davídico, intensamente personal, y expresa las maravillas del salmista, de que Dios lo conociera y que lo conociera hasta el más mínimo detalle de su vida. Dijimos que desconocemos la ocasión en que este salmo fue redactado, o sea, no estamos seguros precisamente en qué etapa de la vida de David ocurrió esto, pero lo que sí estamos seguros es que este salmo es el resultado, como bien ya dijimos, de una vida en comunión con Dios, una vida de experiencia con Dios, en donde el salmista estaba convencido cuánto Dios le conocía a él y cómo por medio de este conocimiento pudo experimentar esos atributos que solamente Dios posee. Son atributos incomunicables, y cuando hablamos de los atributos incomunicables de Dios, estamos hablando de esos atributos que Él no comparte con nadie. Y en medio de este salmo, entonces pudimos compartir. En los primeros versículos del 1 al 6 estuvimos hablando de la omnisciencia de Dios. En los versículos entonces del 7 al 12 estuvimos hablando de la presencia de Dios, en donde dijimos que la omnisciencia de Dios, resumiéndola, no es nada más que ese concepto y esa verdad que nos ayuda a conocer que Dios lo conoce todo, ya sea pasado, presente o futuro. Todo es un eterno ahora delante de Dios, y a eso dedicamos los primeros versículos de este salmo, a explicar, como lo hizo David por medio de este salmo, la omnisciencia de Dios. O sea, Dios lo conoce todo. No podemos correr tan lejos donde Dios no conozca nuestros caminos. No podemos hacer nada sin que Dios lo conozca, porque Dios tiene conocimiento anticipado de todas las cosas. Dijimos que Dios conoce nuestras intenciones y todo lo que hacemos. También estuvimos hablando de la omnipresencia de Dios y que la vimos en los versículos del 7 al 12,
Y definimos que la omnipresencia de Dios es que Dios, completamente Dios y entero Dios, está en todo lugar al mismo tiempo. Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Dios es omnipresente. Y eso es un atributo que solamente lo puede tener Dios. Ninguna criatura posee ese atributo. Escuchen bien, el diablo no es omnipresente. Si cuenta con un ejército que puede informarle de muchas cosas, pero él no es omnipresente. El único omnipresente es Dios, y por eso puede protegernos, guardarnos y guiarnos en todas las cosas, porque Él es omnipresente. Estuvimos hablando por medio de la omnipresencia de Dios, que el texto de Hechos 17:28 nos da un concepto maravilloso y nos dice que el mundo entero está en Dios. Hechos nos dice que en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él tenemos nuestro ser. Y aquí podemos entonces ver, porque Dios es omnipresente, por su inmensidad, en donde todo el universo, todo lo que es el universo está en Dios. Y tenemos que apartar esta idea del panteísmo, pero sí tenemos que decir que todo Dios enteramente está en todo lugar al mismo tiempo. Por eso, hermano, nos maravillamos como lo hizo David por medio de ese sermón también en este salmo. Y precisamente hoy queremos compartir con ustedes y como iglesia, en donde quiera que nos encontremos como iglesia, la omnipotencia de Dios. ¿Y qué es la omnipotencia de Dios? Que Dios es todopoderoso y capaz de hacer cualquier cosa consecuente con su propia naturaleza. Repita conmigo: Dios es todopoderoso, omnipotente. Wow. Él no necesita materia para crear. Él todo lo que existe, o todo lo que existe, fue creado por la palabra de su poder. La palabra todopoderoso se usa solamente para Dios en la Biblia. Repita conmigo esto, porque esto es un detalle importante. Se usa para Dios la palabra todopoderoso en la Biblia solamente para Él. Y se halla 56 veces en la Biblia para referirse a que Dios es todopoderoso. Y vamos a mencionar algunos textos. Dice: Dios se reveló a sí mismo como todopoderoso a Abraham en Génesis 17:1, en Éxodo 6:3 a Moisés, en 2 Corintios en el Nuevo Testamento, y varias veces a Juan en el Apocalipsis. Eso nos dice que nuestro Dios, amados hermanos, es todopoderoso, y la Escritura recoge ese concepto. Para no perder el contexto del Salmo y la idea de David hasta aquí, uniremos estos conceptos, omnisciencia y omnipresencia, y lo desarrollaremos destacando la omnipotencia de Dios. Dios es todopoderoso. En nuestra exposición lo haremos saber, y estaremos exponiendo esto por medio de los versículos del 13 al 18, y no nos iremos de estos versículos, porque en estos versículos muestra la omnipotencia de Dios en medio de la creación de un nuevo ser, una nueva vida, y lo hace desde el vientre de la madre. En estos versículos vamos a ver cómo es que Dios está al control de todas las cosas que suceden en el embarazo, de todas las cosas que suceden dentro de una madre cuando ella queda completamente bendecida por tener un hijo en su vientre. Cuando me acerco a este texto, hermanos, no puedo evitar ver cómo es que David, con un conocimiento tan rudimentario de lo que es el embarazo y todo lo que sucede dentro del embarazo, puede exponer
lo que Dios hace, cómo Dios está al control y cómo Dios ha creado y sustenta, hermano, ese embarazo. Me deja perplejo, maravilloso. Cuando hablamos de conocimiento rudimentario, estamos hablando de que David no tenía los argumentos quizás que tenemos hoy, no tenía el conocimiento científico que tenemos hoy y no tenía todo el andamiaje de equipos que tenemos hoy para poder monitorear un embarazo, pero David tenía lo más importante. David tenía al Dios creador, al que permite un embarazo, al que bendice un embarazo y al que sustenta un embarazo. Nadie conoce más de ese proceso que el propio creador y nosotros nos maravillamos en eso. Por eso, amados hermanos, cada vez que escuchamos o tenemos referencia sobre madres que quieren abortar, sobre madres que no quieren tener a sus hijos, hermano, mi corazón se compunge. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo, pero déjame decirle que mi corazón se compunge porque estas madres, estos seres están ignorando que Dios es el proveedor, que Dios es el creador y que Dios es sustentador de la vida. Amados hermanos, me dolió el corazón hace poco cuando vi en las noticias, amados, en Argentina, a mujeres diciendo somos libres. ¿Y por qué? Eran libres porque le permitieron, legalizaron el aborto. Amados hermanos, si eso no trae dolor a tu corazón y a nuestro corazón, verdaderamente estamos insensibles. O quizás no hemos meditado bien en el Salmo 139, en estos versículos y en la omnipotencia de Dios por medio de la concepción. Por eso, amados hermanos, cada vez que ocurre un aborto, lo único que viene a mi mente es pensar que una vez más el hombre y la mujer con un grito dicen: no queremos adaptarnos a tu diseño, no queremos compartir tu diseño, no estamos obligados a llevar tu diseño en nuestras vidas. Y cuando hablamos a tu diseño es que Dios estableció el embarazo para poder multiplicarnos. En nuestro país, amados hermanos, estamos sufriendo de un envejecimiento poblacional, y precisamente es por eso. Amados, porque simplemente por medio del aborto, los niños que deberían nacer están siendo privados de nacer porque alguien o a alguien se le metió la idea en la cabeza de que no estaban preparados para tenerlo, de que tenían que terminar sus carreras para poder tener un hijo, o que simplemente no lo deseaban en ese momento. Amados, cuánta indolencia, cuánta insensibilidad. Por eso, amados hermanos, yo por medio de lo que David expone en este salmo, quiero compartir algunas enseñanzas donde vamos a fortalecer lo dicho, lo que dijimos hasta aquí, lo antes expuesto. Amado, quiero compartir entonces rápidamente 3 enseñanzas que Dios nos ha dado como iglesia para que podamos fortalecernos en ella y hacer frente, predicar el evangelio y vivir vidas conforme a su diseño como iglesia, amados. Y lo primero que quiero compartir con ustedes, amados, según estos versículos, es que fuimos creados en total control y poder de Dios Todopoderoso. Gloria sea al Señor, repitamos, que fuimos creados en total control y poder del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya a esta enseñanza? Y queremos entonces desarrollar de una manera muy sencilla y compartir algunas ideas de lo que queremos decir con este punto y lo que quiere decir la Biblia principalmente. Amados, el salmista deja clara esta idea cuando dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre.
Cuando el salmista dice que Dios formó sus entrañas, usa un verbo que aparece también en Génesis 14, 19 y Deuteronomio 32, que habla de esa idea de crear o creador. Entonces pudiéramos decir que la mente del salmista estaba totalmente convencida en que Dios lo había creado. Pudiéramos decir que el salmista dice, tú creaste mis entrañas. La palabra entrañas literalmente se traduce como riñón o riñones. Aparece en Éxodo 29, 13, describiendo lo más secreto e íntimo del hombre. Se traduce en Jeremías como conciencia. Y en el Salmo 7, 9 también se traduce como mente y corazón, dando a entender entonces ese concepto que muchos comparten, que la palabra riñones o riñón en la Biblia pudiera referirse a las emociones y todo aquello que es provocado desde nuestro interior. En otras palabras, amado, Dios ha creado todo de nuestro ser. Dice, hasta el rincón, hasta lo último de nuestro ser, aquello más insignificante, lo más escondido de nuestro cuerpo, Dios lo ha formado, le ha dado vida, lo ha hecho existir, amados. Lo ha hecho existir. Mirando hasta aquí podemos decir que nuestro Dios Todopoderoso conoce todas las emociones, sentimientos y hasta lo más íntimo del salmista desde el mismo comienzo de la concepción, ya que Él es su creador. Dios es el creador de David y Dios es nuestro creador. Repita conmigo, Dios es nuestro creador. Y es evidente que Dios no creó a David ni nos creó a nosotros como lo hizo con Adán y con Eva. No usó ese mismo parámetro, pero de una manera muy especial, ahora por medio de la concepción y bajo la promesa multiplicaos, entonces es que Dios nos crea, es que Dios nos forma bajo el diseño que Él estableció, un hombre y una mujer. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Escuchen bien esta idea. Un fabricante de auto conoce cada auto que fabrica. Y si algún auto de estos que él fabrica en algún momento tiene una falla, este fabricante, según el modelo, sabe ir a donde está la falla. Incluso cuando él no está presente, hay una llamada por teléfono y le dicen, el carro está fallando y está haciendo tal y tal y tal cosa. Y este hombre sabe directamente decir, ve, toca acá, reemplaza esto, porque Él es el fabricante, Él es el diseñador. Así conoce Dios, hermano, exactamente cada rincón de nuestro cuerpo, porque Él lo ha creado. Nadie puede conocernos mejor que Dios, y así entonces reforzamos la idea que compartimos en los versículos del 1 al 6, ¿no verdad? Dios nos conoce. Y ahora podemos decir por medio de la omnipotencia, Dios nos conoce. ¿Por qué? Porque Él es nuestro diseñador, Él es nuestro creador. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor de nuestra vida. Seguimos exponiendo y avanzando en estos versículos y dice el verso 15. El verso 15 nos lleva a ver cómo es que David expone que Dios es el artífice de su vida. Quiere decir, es el arquitecto de su vida. Dice así, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Aquí podemos ver que aunque el salmista sabía que este proceso de formación de una nueva vida estaba oculto para él, no era así para Dios, y dice que aunque este proceso era algo vedado a los ojos de el salmista, el Señor estaba al tanto de todos los detalles. El salmista, por medio del conocimiento que Dios tenía de él, pudo llegar a la conclusión que Dios, por medio de su penetrante mirada,
estaba al control de todos los acontecimientos que estaban ocurriendo dentro de su madre. Él estaba al control de cada detalle. Dice la frase, en lo profundo de la tierra. Es una metáfora para describir que aún en los lugares más impensados, el Dios creador, omnisciente y todopoderoso está al control en el vientre materno. Allí donde nos es imposible mirar ahora en el siglo XXI, a no ser por un equipo de ultrasonidos. Amados, no podemos entonces percatarnos de lo que está sucediendo allí en el feto, allí en el embrión, en todo su proceso de formación, cómo va formándose detalladamente. Y esto, todos los que somos padres, lo hemos podido ver cuando llevamos y vamos todos juntos al médico para poder ver el proceso de nuestro bebé. Cómo es que el médico dice, wow, está completamente perfecto, se han formado los pies, se han formado las manos, tiene los ojos, lo tiene todo, está completamente perfecto, hermano. Y yo quiero que usted entienda que ese proceso, el salmista sabía que Dios estaba al control de ese proceso porque Él era su formador. Él era el que estaba haciendo ese proceso, hermano. Y eso ocurre cada vez que hay una vida dentro de un vientre. Aunque vayamos al médico, aunque el doctor nos diga todo está bien, hermano, el poder de Dios es el que hace que ese bebé crezca y ese bebé pueda desarrollarse. Hermano, es un misterio. Aunque la ciencia hoy pueda explicar y argumentar sobre ese proceso, aún ellos saben que es un misterio. Dios es el artífice de ese proceso. ¿Cuántos dicen amén y aleluya a eso? La palabra hiciste viene de un término hebreo que nos da la idea de entretejer o bordar a mano. Cuando pensamos en esto, solo podemos imaginar cómo es que se forma nuestro sistema cardíaco, dando paso a todas sus arterias y etcétera. Esta idea de entretejer a mano es fabulosa, es magnífica, porque nos da entonces a entender lo que David estaba diciendo. Dice, todas mis arterias y el sistema cardíaco, que es lo primero que se forma lo primero que se forma de un bebé es su sistema cardíaco, su corazón. Y aunque cuando es un embrión, todavía ese sistema está en formación y está muy primitivo, aún el salmista puede decir, tú hiciste todas estas cosas, dando a entender que Él entretejió todas sus venas, todas sus arterias con total cuidado, hizo poner todos sus músculos, puso carne en todos sus músculos. Y nosotros podemos ver cómo es que están formados los músculos por capa y todo entrelazado los unos con los otros, pudiéramos decir y tener idea de lo que el salmista está diciendo acá, con muy poco conocimiento quizás de lo que hoy conocemos nosotros. Pero lo que sí tenía el salmista era una relación estrecha y perfecta con Dios que no le permitía ni por un solo segundo pensar que Dios no era el que producía estas cosas, sino que Dios era el que sustentaba, creaba, y hacía posible todas estas cosas, porque Dios es completamente el creador de nuestro ser. El salmista sabía que cada parte de su cuerpo habían sido creadas, ¿con qué? Con total certeza, minuciosamente, con total precisión. El Dios Todopoderoso le había formado. Por tanto, estaba completamente maravillado del diseño de Dios para su ser. Cuando nosotros miramos esto, quedamos completamente perplejos, boquiabiertos, diciendo, ¡cuán grande eres, Dios! Cuando vamos al Salmo 139, y miramos estos versículos, amado, podemos comprender cuán grande es nuestro Dios. Y reforzamos entonces la idea del principio. Cada vez que un padre, cada vez que una madre deciden abortar su bebé, deciden parar el proceso, deciden decirle a Dios, no queremos tener este bebé. Y cuando hablamos de decirle a Dios,
No estamos hablando que ellos directamente le digan a Dios, no queremos tener este bebé, sino que la acción que están cometiendo está gritando a voz en cuello diciendo, no queremos tener este bebé. Así que para tu diseño, porque o vamos a interrumpir el diseño. Amados, como iglesia tenemos que entender y comprender que esto es aborrecible delante de Dios y entonces predicar el evangelio con más fuerza, porque solamente por la predicación del evangelio las personas van a conocer a Cristo. Y por medio de Cristo, entonces, amados hermanos, este proceso va a disminuir, porque van a concientizar que el Dios Todopoderoso es el artífice de la vida y nosotros no tenemos ningún derecho a interrumpirla. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo por los siglos, que nos ha dado entendimiento para poder mirar estas cosas, así como Dios se lo dio a David. Gloria sea al Señor. Lo segundo que queremos compartir, amados, es que somos únicos como individuos y todos nuestros días están en Dios desde el principio. Una vez más repito esta idea. Somos únicos como individuos y todos nuestros días están en Dios desde el principio. Cuando hablamos que todos nuestros días están en Dios desde el principio y que somos únicos como individuos, queremos exponer lo que estaba en la mente de David cuando dijo el salmista en el verso 13b, dice que Dios lo creó a él como individuo. Dice con el tú enfático que aparece acá en el verso 13, dice así. Porque tú formaste mis entrañas y todo lo que hemos visto hasta aquí. Tú formaste mis entrañas. Cuando David dice mis, está personalizando la obra de Dios a él. Y esto queremos dejarlo claro, amados hermanos. Tú y yo como individuos somos únicos. Amado, Dios nos creó a nosotros. Dios creó a Mardiel. Amado, no hay otro ser en el planeta como Mardiel. No hay otro ser en el planeta que comparta las cosas que Dios puso en Mardiel, que comparta los genes de Mardiel, que comparte el ADN de Mardiel. Déjame decirle que hasta allí ha avanzado la ciencia. La criminalística hoy, por medio del ADN, puede llegar al autor de un crimen, puede llegar al artífice de una maldad. ¿Por qué? Porque a la vez que lo comete deja su ADN en el lugar. Déjame decirle que no hay otro ADN igual que el tuyo. Dios lo hace todo perfecto. Y por medio del ADN entonces, hermanos, tienen una amplia posibilidad, de llegar al artífice de esa maldad. Cuán grande es nuestro Dios, que no ha hecho a nadie igual que a nosotros. Pudiéramos decir que Dios no repite su molde. Él cuando hizo a Mardiel, hizo y botó el molde y no hay otro como Mardiel. Y así sucesivamente con cada habitante del planeta, con cada ser del planeta, porque somos hijos, porque somos hechos por Él. Déjame decir, somos hechos por Él. Lo único que quiero aclarar es que solamente podemos ser hechos hijos por medio de Jesucristo. Todos somos hechos por Él, pero el Hijo es quien nos hace hijos de Dios. Gloria sea al Señor. Ya vimos que el tú enfático lo que hace es individualizar el proceso de creación a un individuo. Tú me hiciste a mí. Dios te hizo a ti, Dios me hizo a mí. Y no hay otro como nosotros en el planeta. La lectura del verso 14 la leemos en la Reina Valera, pero también cuando vamos y queremos traducirla por medio del idioma hebreo, nos es un poco difícil su traducción, porque suena como un poco cacofónico, pero yo quiero traer acá
una traducción que dice, fui hecho formidable y prodigiosamente, es la conclusión. Y la traducción de la NTV traduce el versículo 14 así. La NTV es la nueva traducción viviente. Dice así, gracias por hacerme tan maravillosamente complejo, como decíamos hasta aquí, a mí. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Y cuando hablamos de complejo es que no podemos entender cómo es que no hay otro ser como nosotros en el planeta. Somos únicos. Y cuando hablamos de que somos únicos, amados hermanos, estamos fortaleciendo lo que pusimos, como dijimos hasta aquí. No hay otro ser en el planeta como David o como nosotros. No hay nadie que comparta la información genética que portamos desde nuestra creación o formación en el vientre materno. Nadie comparte la información genética que tú llevas. Desde el momento de la concepción se determina, amados hermanos, lo que seremos, hembra o varón. Y eso es inalterable por el resto de nuestras vidas. Ese proceso ocurre allí desde el momento de la concepción. Y no queremos quizás entrar en términos médicos ni científicos, pero sí está demostrado que desde el momento de la concepción está determinado qué cosa tú vas a hacer por el resto de tu vida. Tu ADN, tus genes, tus cromosomas siempre van a decir lo que tú eres. Aunque haya algunas personas que insisten en cambiarse el sexo. Y cuando hablamos de cambiar sexo, yo quiero decir que es una manipulación del lenguaje, o pudiéramos decir que tú nunca vas a poder cambiar tu sexo, porque siempre vas a ser hombre. Tú lo que vas a cambiar es tu fenotipo, o sea, tu forma externa. Te vas a mutilar y vas a poner y van a operarte y van a poner usando tu propio órgano, van a diseñar para que puedas sentir sexualmente, pero van a usar lo mismo que el diseñador original estableció para ti. Y van a alterar el diseño poniéndote senos y muchas cosas en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres que se los quitan y hacen no sé cuántas cosas por medio de la ciencia. Pero déjame decirle algo. Tu genotipo, lo que tú eres internamente, tu ADN, tus cromosomas siempre van a decir que tú eres hombre. Y esto es una respuesta utilizando el momento también que nos da licencia para esto, para decirle no a la ideología de género. No. Siempre vamos a hacer lo que Dios estableció que fuéramos, hombre o mujer. Una familia se compone entonces de un hombre y una mujer que dan paso a que nazca el fruto de ese amor, un bebé, ya sea hombre o mujer, y ese bebé compartirá lo que se determinó desde su concepción para siempre. Por eso, amados hermanos, es que podemos mirar la Biblia y maravillarnos en lo que Dios hace y nos dice. Podemos llenarnos de información y fortalecer nuestros credos, fortalecer nuestra fe en Dios, porque Él es el creador, no hay nadie como Él. Amados, ¿cuántos dicen amén hasta aquí? Esta información que estamos recibiendo hoy nos da licencia, entonces nos llena de argumentos para poder pararnos en la brecha, llenos del Espíritu Santo, y poder decir a toda institución no al aborto. Poder decir, el Dios creador es el artífice de la vida, nadie tiene derecho a quitarla. El Dios todopoderoso, omnisciente y omnipotente es quien está al control de todo proceso de la vida. Él es el creador del universo, pero Él es nuestro creador. Él es el creador de todo lo que existe.
Hermano, y queremos decir que Dios está irado todo el tiempo con todos aquellos que hacen cosas abominables ante Él. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando de los impíos. Y cuando reducimos el término impío, decimos que son todos aquellos que no tienen a Cristo, que no son parte de la iglesia de Cristo y que no se han arrepentido de sus pecados, aunque nos duela, hermanos. Aunque duela eso. Por eso gracias damos a Dios, porque Él nos trajo a salvación. Él nos ha mostrado su verdad, y por medio de esto entonces podemos vivir plenamente convencidos de la verdad en Cristo. Es como dice la palabra, ¿no verdad? La verdad nos hará libre. ¿Y de qué nos hizo libre la verdad? De no practicar ninguna de las cosas que Dios aborrece, de venir al verdadero diseño, de venir a lo que perdimos en el Edén por medio de Adán. En Cristo, el postrer Adán, hemos recibido todo lo necesario para vivir entonces defendiendo todo argumento bíblico, porque la Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios es la verdad. Estamos totalmente dotados para hacerlo, amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén y aleluya a esto? Gloria sea al Señor en este tiempo. Gloria sea al Señor. Y seguimos exponiendo esto en el verso 16. Dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. En este verso comienza exponiendo por medio de la palabra embrión una idea muy interesante, ya que muchos se han tomado la licencia para decir solo es un embrión. Es el momento de interrumpir el embarazo. Es el momento de sacarlo de allí. ¡Wow! Yo quiero compartir con ustedes dos conceptos que encontramos en el Chrome. Un concepto que encontramos en el Chrome y uno en la Wikipedia. Y después venir a la palabra que usa David en este texto. El primer concepto que sacamos del Chrome dice que el embrión es el óvulo fecundado en la primera etapa de su desarrollo. Es algo que está en una etapa inicial. Todavía no tiene las características que lo conforman definitivamente, pero está ahí. Lo segundo lo sacamos de la Wikipedia y dice así: el embrión es la etapa inicial del desarrollo de un ser vivo, mientras se encuentra en el huevo o en el útero de la madre. En el caso específico del ser humano, el término se aplica hasta el final de la 8ª semana. Quiere decir, siempre va a ser embrión hasta la 8ª semana, desde la concepción o fecundación. A partir de la 8ª semana, el embrión pasa a ser o denominarse feto. Y es ahí los tiempos de los hombres para interrumpir un embarazo con menor riesgo, según la ciencia. Pero déjame decirle ahora el argumento que me deja completamente asombrado, el argumento que llenó mi corazón de regocijo y a la misma vez de dolor. La palabra hebrea usada aquí nos da la idea, me da la idea de una sustancia que está en formación, algo muy primitivo todavía. Por eso hacemos este énfasis, amados. Por eso hacemos este énfasis. Porque David dice aquí, aún cuando era algo muy primitivo, aún cuando yo todavía no estaba en ese proceso de formación. Y cuando usted va a la Wikipedia o a algún lugar donde pueda informarse sobre el proceso de las semanas de un embrión, va a ver cómo es la formación. Hermano, y desde el primer momento esto tiene vida. ¡Wow! Dios está en control desde el primer momento. Y eso nos lo deja saber David. Mi embrión vieron tus ojos. Aun cuando yo era esa sustancia en formación, que todavía quizás para la ciencia del siglo XXI era algo insignificante.
Pero para Dios no lo era, amados. Y para el conocimiento que Dios le había dado a David, no. Y para el conocimiento que Dios nos ha dado a nosotros hoy, por medio de su palabra, tampoco lo es. No es insignificante nada en el proceso del embarazo. No hay licencia para interrumpirlo por nada ni por nadie. Amado, Dios es maravilloso. Lo cierto es que el salmista nos deja saber que Dios desde antes de ese momento ya había organizado una agenda, amados, para ese embrión hasta el último de sus días. Cuán importante es en el diseño de Dios todas las cosas que suceden en el embarazo. Y David entonces dice que Dios había preparado todos sus días. Y cuando hablamos de todos sus días, amados, estamos hablando incluso allí, esos 9 meses de embarazo. Todos los días de David hasta su último día estaban en la agenda de Dios, estaban preparados ante Dios. Entonces esto también nos lleva a analizar la gravedad que comete cada persona cada vez que interrumpe en un embarazo. Oh, el Señor Todopoderoso, cuánto dolor hay en su corazón cada vez que ocurre este acto. Amados, como iglesia estamos llamados a decirle no al pecado, hermano, y esto es pecado. Así como el asesinato, el adulterio, la homosexualidad, Señor, hermanos, todo esto es pecado. Ese concepto de que Dios aborrece el pecado y ama al pecador nos ha dado licencia para hacer muchas cosas. Amado, la Biblia dice que Dios está airado con el impío todo el tiempo. Hermano, la única manera en que Dios alivia su ira con el pecador es que ese pecador se arrepienta y venga a Cristo. Mientras tanto, amado, tiene un lugar reservado en el infierno. Y el infierno es aquel lugar preparado para justicia. Precisamente porque Dios es justo, no va a pasar por alto ninguna de las injusticias ni de los pecados hechos por los hombres. La buena noticia es que solamente en Cristo podemos ser librados. Y podemos ser librados de la ira de Dios. Cristo es el que aplaca la ira de Dios. Cristo es el que perdona nuestras transgresiones precisamente porque Él las llevó en sí mismo. Fíjense que Dios no las pasó por alto, sino que su Hijo Jesucristo pagó por ellas. Y eso nos habla de cuánto Dios aborrece el pecado. Por eso, hermano, paremos en la brecha y digámosle no al aborto. Digámosle no a la ideología de género. Digámosles no a todo aquello que viene en contra del diseño que Dios ha establecido. Gloria sea al Señor en este momento, que nos llena de su sabiduría para poder comprender. Lo cierto es, amados hermanos, que cuando yo miro este texto y veo que Dios hizo una agenda, mi mente apunta entonces rápidamente, es automática, a mirar el texto que se encuentra en Efesios 10. Cuando dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Gloria sea al Señor. Y la palabra hechura viene de una palabra griega, amado hermano, o de la palabra castellana poema. Y la palabra griega es poema, que significa o da idea de todo lo hecho, de todo lo creado. Romanos 1:20 nos habla de eso, las cosas hechas. Somos hechuras suyas, somos diseño de Dios. Somos una obra de arte porque Dios nos ha creado. ¡Wow! Y ahora, como ya bien expusimos,
Fuimos creados ahora en Cristo Jesús para andar en la verdad que Dios preparó en Él. Para andar en la verdad que Dios preparó en Cristo. Gloria sea al Señor, hermanos. En Cristo entonces tenemos todo lo necesario para vivir y para exponer la verdad del Evangelio. Cristo es la verdad. Somos hechura de Dios y ahora somos, amados, creados en Cristo. Una nueva creación en donde se incorpora a nuestras vidas todo el diseño que Dios puso en el principio en Adán. A Cristo se le llama el postrer Adán, por eso mismo. Por eso yo quiero, amados, hacerle esta ilustración. Dice que un niño fabricó un barco precioso. Se esmeró en su barco, puso todo lo necesario. Este barco era un velero. Buscó todo lo necesario para hacer las velas detalladamente. Pasó muchos días y fue al río a jugar con su barco. Y mientras veía cómo este barco flotaba magníficamente, se deleitaba en su obra de arte, pero hubo una crecida del río y arrastró barco río abajo y este barco desapareció del niño. Nunca más lo encontró hasta que después de 18 años en una tienda en un pueblo posterior encontró el barco y le dijo al dueño de la tienda: wow, ¿cómo este barco llegó a ti? Y el dueño dice: lo encontré en el río, lo reparé y lo tengo en venta. Este barco costaba $300. Y el niño dio, y el hombre, porque ya era un hombre, tenía 18 años, dio 500 por él. Dio todo lo que tenía. Y llegando a su casa, empieza nuevamente a repararlo, empieza y lo deja en óptimas condiciones, así como lo había hecho desde el principio. Y ahora este niño se para frente a su barco y le dice: ahora eres doblemente mío. Doblemente mío. Primero, porque yo te creé, yo te hice. Y segundo, porque ahora te he comprado. Y esta es la idea que estamos compartiendo aquí. Dios es nuestro creador, nuestro artífice, pero también nos ha comprado en Cristo y nos ha dado todo aquello que Él puso en el ser humano desde el principio. En Cristo hemos recobrado la naturaleza santa, la naturaleza perfecta. Por eso, amados hermanos, podemos decir, sin tener temor a nada, que no estamos de acuerdo en las cosas que este mundo hace, que ofenden a Dios, que ofenden su palabra, que ofenden la verdad del Evangelio. Pero no solamente decir no estamos de acuerdo y ser así todo el tiempo, no estamos de acuerdo, no, es mostrarse, no estamos de acuerdo, es predicar la palabra, es enseñar por medio de la predicación, ya sea desde los púlpitos o ya sea en las calles. Amado, la iglesia está llamada a predicar el Evangelio. Si la iglesia no hace eso, las personas no se van a convertir. Amados, estamos llamados a predicar el Evangelio, la verdad de Cristo. Es así entonces como este mundo va a escuchar la verdad. Y aunque muchos le viren la espalda, otros muchos van a ser salvos. Tenemos la responsabilidad de predicar la verdad de Dios. Entonces, ¿quieres que haya menos abortos? ¿Quieres que haya menos homosexuales? ¿Quieres que muchos menos practiquen la ideología de género? Hermano, bombardeemos nuestra nación con la palabra de Dios. Ministro que me oyes en este momento, dejemos los púlpitos, salgamos a las calles
Y cuando hablo de dejar los púlpitos no quiere decir que no lo hagamos en los púlpitos, porque Dios nos llamó a enseñar a la iglesia. Pero también Dios nos llamó a impactar nuestra comunidad. Hermano que me escuchas, no pierdas un instante para predicar el Evangelio de Jesucristo. Y lo tercero que queremos compartir es que solo el hombre que vive ama a Dios, que vive, que conoce y ama a Dios, puede deleitarse como lo hacía el salmista. Cuando el salmista mira cuánto Dios lo conoce y cuida de su vida y de todo proceso, desde su formación hasta el último día de su vida, entonces el salmista queda completamente perplejo. Se da cuenta que su mente está muy lejos de comprender la inmensidad del Creador. Nuestras mentes están completamente lejos de comprender la inmensidad del Creador, la inmensidad de Dios. Pero Dios nos llamó para que nos deleitese en su verdad, para que nos gocemos en su verdad, para que le conozcamos más por medio de su verdad. Cristo es la verdad. Querido hermano, amados, inundemos este mundo de la verdad del Evangelio y estaremos impactando a este mundo con la verdad de la palabra Evangelio. Estaremos impactando a este mundo con la verdad de la palabra Evangelio. Pero déjame decirle que para hacer esto con intensidad, con sentimiento, con veracidad, primeramente tenemos que conocer a Dios así como lo hizo el salmista. La pregunta es: ¿cuánto conoces a Dios? ¿Cuánto conocemos a Dios? No perdamos el tiempo en hacer nada, en buscar cosas que estén fuera de Dios. Busquemos a Dios en todo momento para llenarnos del conocimiento de su verdad. Y entonces estaremos listos, completamente convencidos, gozosos en que no hay otro como Dios, en que solamente Dios merece ser predicado, enseñado, en que solamente Dios merece ser escuchado y que solamente en Dios la vida cobra sentido. Prediquemos la verdad del Evangelio. El Evangelio de Jesucristo capacita al hombre para alegrarse en la grandeza de su Creador y aborrecer el pecado. Hermano, nadie, absolutamente nadie, va a alabar a Dios si no conoce a Jesucristo, si no viene a Jesucristo, si las verdades de Cristo no son puestas en su corazón y empieza a vivir una vida distinta en Cristo Jesús, si el Espíritu Santo no empieza a renovar esa vida. Es por eso que decimos, amados, prediquemos el Evangelio de Jesucristo. Y entonces, como bien ya dijimos, todo eso que hoy el mundo practica, a muchos de los que le prediquemos no lo practicarán más, porque conocerán la verdad y la verdad los hará libres, como hoy y un día nosotros lo hemos sido y lo fuimos, libres en Cristo Jesús. Alabamos a Dios y decimos, como bien dijimos en el primer sermón, que nuestra mente no puede comprender la inmensidad de Dios. Una mente infinita no comprende una mente infinita llena de magnificencia. Por eso, amados, queremos despedirnos recordando nuestras tres enseñanzas. Recordemos que fuimos creados en total control y poder del Dios Todopoderoso. Wow, Dios está ahí en cada detalle de nuestra formación. Recordemos que somos únicos como individuos y todos nuestros días están en Dios desde el principio. Amado, todos nuestros días están en Dios aun cuando somos ese embrión tan pequeñito. Aún antes de eso ya Dios hizo una agenda en donde todos nuestros días están puestos, están diseñados. En Cristo entonces tenemos la plenitud de esos días, amados. Y recordemos que solo el hombre que conoce, vive y ama a Dios puede deleitarse como lo hace el salmista. Solo el hombre que conoce la verdad de Dios, la verdad de Jesucristo, puede deleitarse y vivir una vida que honra a Dios en todo su ser.
y aborrecer todo aquello que Dios aborrece. Hermanos, les amamos, les bendecimos una vez más y damos gloria a Dios. Continuamos en oración. Dios les bendiga. Gracias, Dios, te damos en esta hora, rogándote que tú ilumines nuestras mentes, nuestros corazones, el corazón de tu iglesia, para que pueda pararse en medio de la brecha y decir basta. Que tu iglesia pueda predicar el evangelio, para que este mundo pueda ser impactado y venir a tu verdad, para que pueda salirse de todas las prácticas pecaminosas, porque es tu verdad la única que puede, Señor, traer luz a nuestras vidas y a la vida de este mundo. Oh Dios, guíanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Guíanos en el resto de las semanas. Bendecimos tu palabra es verdad. Amén y amén.